vamos a hablar sobre las relaciones que existen para un sistema que se encuentra en equilibrio formado por una mezcla de gases ideales. Esta sería una mezcla reaccionante donde todos los componentes se encuentran en estado gas a bajas presiones, a presiones tales que se pueda considerar gas ideal. Vamos a definir una relación llamada constante de equilibrio en términos de presión. Nosotros ya hemos hablado de la constante de equilibrio químico que se denota K o solamente Kc y se expresa en términos de concentraciones, como habíamos comentado, básicamente concentraciones de los gases productos entre concentraciones molares de los reactivos. Bueno, estos elevados a sus coeficientes de productos entre coeficientes de reactivos. Esta es la constante de equilibrio que hemos trabajado y que se generaliza para cualquier estado de agregación, sea gas, sea líquido. Vamos a ver ahora una nueva relación que se plantea para gases, que se llama constante de equilibrio en términos de presión, o Kp. Esta es una función de las presiones de un gas, particularmente un gas ideal. Bueno, vamos a plantear un ejemplo. Vamos a estudiar la reacción que se lleva a cabo en fase gas para la síntesis de amoníaco. Según esta reacción química, amoníaco en fase gas con hidrógeno en fase gas produce amoníaco en fase gas. Esta reacción ya está balanceada. Imaginen que en un recipiente colocamos nitrógeno más hidrógeno, se va a formar eventualmente amoníaco. Si yo dejo pasar un tiempo considerable, la reacción va a llegar al equilibrio. Es una reacción reversible. El punto de equilibrio, como ya hemos comentado, se mantiene a temperatura y presión constante, con un cambio de entropía máximo, es el punto más estable de la reacción, y con un cambio de energía libre de Gibbs igual a 0. Ese es el punto de equilibrio. Vamos a definir entonces la constante de equilibrio Kp, llamada constante de equilibrio en términos de presión, como esta relación. Es el producto de un cociente, presión parcial del componente en el equilibrio, entre la presión estándar P0. P0 es un bar, por definición es la presión tomada como referencia, y cada cociente elevado al coeficiente estequiométrico. Lo que cambia con respecto a la constante de equilibrio Kc en términos de concentración es que en lugar de concentración yo la expreso como un cociente de presiones. Bueno, este cociente tiene fundamento teórico también. Si yo lo fuera a escribir para esta reacción de arriba, la constante de equilibrio de presión para la reacción de síntesis de amoníaco sería igual a esta relación. Presión parcial de amoníaco, que es la presión que tiene el amoníaco en el recipiente después de que llegó al equilibrio, entre presión estándar, esto elevado al coeficiente estequiométrico del amoníaco, que es 2. Es 2. Los productos se toman con coeficientes positivos, los reactivos como coeficientes negativos. Es por eso que los reactivos en esta relación se pueden escribir también en el denominador. El reactivo nitrógeno tiene una presión parcial N2. Eso entre la presión estándar de un bar me daría el término para nitrógeno. Igual para hidrógeno es el mismo cociente, presión de hidrógeno, definida como la presión parcial que hay en el recipiente, entre la presión estándar de un bar elevado a la 3. 3 es el coeficiente estequiométrico de hidrógeno. ¿Cómo se relacionan las propiedades del gas con la presión total? Yo puedo expresar presiones parciales de cada gas en términos de la presión total, partiendo de la llamada ley de Dalton, que vimos como ley de las presiones parciales. La presión total del sistema es P, y si yo multiplico esa presión total por la fracción
en la fase gas o fracción molar de cada gas, obtengo la presión parcial. Esto porque la fracción molar se puede establecer como presión parcial del gas entre la presión total. Puedo calcular así la presión de amoníaco, de nitrógeno e hidrógeno. Del mismo modo en el que nosotros escribimos la constante de equilibrio en términos de concentración, para una mezcla de gases es válido escribir la constante de equilibrio en términos de presión. Solo hay que tener en cuenta que los valores numéricos de ambas no son iguales. Numéricamente va a ser diferente la constante de equilibrio en términos de concentración con la constante de equilibrio en términos de presión. Son proporcionales entre sí, pero no son iguales. Vamos a ver cómo se relacionan utilizando la ecuación de gas ideal. Bueno, vamos a analizar entonces cómo puedo determinar la constante de equilibrio Kc en términos de Kp. Vamos a analizar esta misma relación. La constante de equilibrio en términos de presión se define como este producto. Voy a plantear una reacción química generalizada, donde un reactivo A con coeficiente estequiométrico A más un reactivo B con coeficiente B produce de manera reversible un reactivo C y un reactivo D con los correspondientes coeficientes estequiométricos. Bueno, vamos a notar que en esta reacción química cada componente se encuentra en fase gas. Cada componente posee una presión parcial, de modo que si yo colocara en un recipiente cerrado cantidades de A, B, incluso C y D también, eventualmente llegan al punto de equilibrio. Imagínense que en un reactor o en un recipiente, bueno, colocamos todos los reactivos y productos. Cuando llega al equilibrio, vamos a alcanzar un valor de presión constante P y un valor de temperatura constante T. A su vez, dentro de este sistema, como es una mezcla de gases, va a haber cantidades de A, B, C y D definidas, en donde cada cantidad viene definida por las presiones parciales. La presión parcial de A le voy a llamar PA, la de B le voy a llamar PB, y así sucesivamente. Estos serían gases con esas presiones parciales. Si yo quisiera escribir la constante de equilibrio en términos de presión, bueno, este sería el planteamiento. Es la presión de productos elevados a sus coeficientes por la presión de reactivos elevados a sus coeficientes. Si tomo coeficientes positivos para productos y negativos para reactivos, podemos escribir los reactivos en el denominador. Bueno, aquí ya se omitió el valor de P0, que es la presión estándar. No se coloca en la deducción porque P0 es un bar. Entonces, bueno, no se coloca la unidad. Vamos a relacionar la constante de equilibrio en términos de presión con la constante de equilibrio en términos de concentración. Para eso, tomamos la ecuación de estado de gas ideal. Sabemos que para cualquier gas ideal, bueno, se cumple la relación presión por volumen igual a número de moles del gas por la constante universal R por la temperatura absoluta. Yo lo puedo expresar en términos de cualquier componente, el componente I, que puede ser A, B, C o D. Si de ahí ustedes despejan la presión parcial del componente, sería el número de moles del componente multiplicado por RT entre el volumen total, que bueno, sería el volumen del recipiente. Este recipiente tiene un volumen V. Esto yo lo voy a sustituir en el término de presión parcial. Por ejemplo, acá arriba, bueno, la presión parcial de C se sustituye por número de moles de C por RT entre volumen, esto elevado a la C. Hago lo mismo con el componente D, A y B.
de esta manera. Lo que yo requiero ahora es asociar aquí número de moles entre volumen, que eso es concentración molar. Número de moles entre volumen es concentración molar de C. Número de moles de D entre volumen es concentración molar de D. Número de moles de A entre volumen es concentración de A. Y número de moles de B entre volumen es concentración molar de B. Y bueno, factorizo. Esa C eleva a la concentración y al producto RT. Aquí lo que podemos hacer es asociar todas las concentraciones individuales. Concentración de C a la C, concentración de D a la D, concentración de A a la A, concentración de B a la B. Y esto queda a la RT por el producto C más D menos A más B. Que bueno, noten que esto es la suma de los coeficientes estequiométricos. En algunas bibliografías le llaman delta N, o le hemos llamado aquí también coeficiente estequiométrico total. Lo que está a la izquierda, esto que está aquí, es la constante de equilibrio en términos de concentración. Entonces Kp es igual a Kc por RT a la delta N. Así se relaciona la constante de equilibrio de concentraciones molares con la constante de equilibrio de presiones para un gas ideal. Okay. Entonces, la ecuación que obtenemos es la siguiente. Para una reacción, la misma que estamos analizando, A más B produce de manera reversible C más D. La relación obtenida es la siguiente. La constante de equilibrio Kp se relaciona con Kc, con esta ecuación que acabamos de deducir. Esto es Kc. Y eso lo vamos a multiplicar por el producto de constante universal de los gases R por temperatura absoluta elevado a lo que llamamos delta N. Y bueno, delta N es el coeficiente estequiométrico total. Nosotros lo estuvimos planteando como nu también, que sería la suma de coeficientes estequiométricos. Negativos los reactivos, positivos los productos. Esta relación me sirve para poder determinar cualquiera de las dos constantes de equilibrio, ya sea en términos de presión como es Kp o de concentración como es Kc.